Buen día compañeros. En esta ocasión les vamos a presentar un ejemplo sobre listas. Recordemos que listas es una estructura de datos que, que se efectúa más que nada para poder tener un orden, pero que a la vez no se necesita, que podemos buscar un número, por ejemplo, de una lista y no tiene que llevar un orden como lo que son las colas. Aquí podemos buscar un número X en la lista que hayamos ingresado. Recordemos también que las listas hay de cuatro tipos, que son las listas simples, listas simples enlazadas, listas circulares simples y listas circulares enlazadas. El programa lo está hecho en el compilador DePSy y bueno, se los voy a mostrar para explicarles paso a paso de cómo está estructurado y podamos verlo. Bueno, aquí tenemos de inicio nuestras librerías, que son las de GeoStream, Conio y stdlib.h, ya que necesitamos de punteros. Entonces, bueno, tenemos también nuestra estructura que es en esta parte, donde decimos que nuestra estructura nodo lleva dos datos, que es doble información, que es para el dato, que es un entero, y un puntero al nodo del siguiente, que esto es para poder indicarle que el siguiente, que en este caso a nuestra derecha tenemos otro número. Tenemos aquí la parte del menú, que es donde vamos a ordenar las funciones en este orden. Todo el programa va a llevar este orden, donde vamos a poder insertar una lista, mostrar el número de una lista, buscar un número de una lista, eliminar nodo o eliminar un número X que hayamos ingresado, y para eliminar todos nuestros elementos. Posteriormente tenemos en la parte del menú, donde le indicamos que el menú va a estar esperando que nosotros le indiquemos qué opción requerimos. Y esa parte, en lo que es la parte de la gráfica, por decirlo así, requerimos de un dato y de una opción para el menú, esto en tipo entero. Entonces tenemos nuestro menú, seguimos el orden que les comentaba anteriormente, ingresamos, mostramos, buscamos, eliminamos un número X y eliminamos todos, y posteriormente salimos. Aquí le pedimos al usuario que nos indique qué opción va a querer, y para que posteriormente nos arroje dicha información con el sin opción. Entonces aquí, ya que nosotros tecleamos nuestra opción, entonces nos va a arrojar lo que son los casos o las opciones que nosotros tenemos, igualmente con los mismos parámetros, con el mismo orden. Entonces, para el primer caso decíamos que es para ingresar datos,
números. Aquí le decimos que ingrese un número para que posteriormente nos arroje dicho número. Entonces utilizamos insertar lista, lo mandamos llamar y nos va a pedir tanto lista como dato. Al ingresar un número se va a agregar a la lista y dicho número pues es un dato. Damos un salto de línea, agregamos un system pause pues, y continuamos a nuestro caso 2. Para mostrar la lista requerimos solamente de la lista, no necesitamos de otra cosa más. Damos un salto de lista, system pause y terminamos. Para el caso número 3, para el caso 3 es para buscar un número en la lista. Entonces ingresamos dicho dato, nos arroja el dato aquí. Aquí es mandamos llamar para buscar la lista, que nos pide dos parámetros, que es la lista y que es un dato. Aquí pues para poder buscar un número requerimos de dicho dato y de la lista para poder buscar ese dato. Salto de línea para hacerlo presentable, un system pause y continuamos. Para el caso número 4 ingresamos un número X de la lista. Esto le preguntamos de entrada al usuario y nos arroja dicho dato. Lo mandamos llamar al eliminar nodo, que ya se había construido anteriormente, y nos pide el parámetro de la lista y el parámetro de dato, ya que pues, para buscar un número necesitamos de un dato y necesitamos de una lista. Para el caso 5, que ya es eliminar los números, entonces aquí le preguntamos que si mientras la lista sea diferente a null, o sea que si tenemos algo en la lista, entonces ejecute este código que tenemos entre llaves. Entonces va a decir que al eliminar la lista, que requerimos de los datos y de la lista, entonces ejecute no sé, manda a decir que pues, el dato ya, la flechita indica que ya salieron. Y si esto ocurre, pues ya damos un salto de línea y terminamos. Como les decía anteriormente, se había requerido un do while. Entonces al inicio se ocupó el do para que ahí fueran todos los casos, y el while al final no lo requerimos para decirle que mientras todo lo que le indiquemos de los casos lo va a poder realizar, mientras que las opciones sean diferentes a 5. Si tenemos un número mayor a 5, pues no nos lo va a dar. Bueno, el 6 sí, porque es para salir, pero pues aquí no sé, ya no es necesario programarlo. Entonces aquí ya tenemos lo que es la parte principal, la parte funcional de nuestro programa. Entonces, como vieron en los casos, pues era algo muy sencillo. Entonces en la parte de del menú, como lo había comentado al inicio de este video, se indicaba que requeríamos de las funciones del menú, que era para insertar, buscar, eliminar y demás. Entonces aquí es a donde se programan dichas funciones. Aquí tenemos, para insertar la lista se necesitaba un puntero a
un puntero a la lista del nodo y un número entero. Entonces aquí, como podrán darse cuenta, le decimos que un nuevo nodo, un puntero al nodo, va a resultar ser como un nuevo nodo, y un nuevo nodo posteriormente va a ser un dato y que se convierte en un número. Aquí tenemos que si el nodo, aquí requerimos también de un auxiliar. El auxiliar es para ¿cómo se llama? Bueno, aquí requerimos de un auxiliar 1 que es un puntero al nodo, que es igual a la lista, y un nodo, un auxiliar 2 al puntero al nodo, para que, ya que la memoria no puede ingresar a dichos datos, y si esos datos se guardan también en un auxiliar. Como también veíamos en colas, ahí requerimos también de auxiliares. En algunos casos también en las listas se requiere de un auxiliar. Entonces, mientras el auxiliar 1 sea diferente a nulo y el auxiliar 1 apunte al dato y sea menor al número, entonces se podrá ejecutar esta parte. Si la lista es igual al auxiliar, entonces la lista va a ser igual al nuevo nodo, que es aquí la parte donde vemos reflejado la función del auxiliar. Y si no, también pues nos dice que el auxiliar 2 apunta al siguiente, y ese es igual a un nuevo nodo. Y el nuevo nodo apunta al siguiente, que es igual al auxiliar 1. Y ya aquí nos dice, manda un mensaje a pantalla donde ya nos dice que si el número n ha sido insertado a la lista correctamente. Entonces, con esta parte podemos decir que ya tenemos nuestra primera función, que es para agregar donde agregamos nuestra primera función para insertar. Posteriormente tenemos, para mostrar la lista, requerimos de un puntero a la lista, requerimos de un puntero actual al nodo, que eso es igual a, se convierte a un nuevo nodo para crear el nodo. Tenemos que actual es igual a nuestra lista, y mientras el actual sea diferente a nulo, entonces ejecutamos esta parte, entonces donde nos dice que el dato actual, y lo vamos a ver reflejado en las flechitas estas. Esta aquí ya no es que apunte a un siguiente, sino más es para, o bueno, digamos que sí apunta al siguiente, pero ya de una forma más gráfica, y no requerida en el programa como lo hemos visto en otros casos. Tenemos en la parte, en la tercera función, donde nos dice que vamos a buscar los elementos, que es en esta parte. Y pues aquí decimos que para buscar una lista se requiere de un nodo, una lista que apunta a un nodo,
y un entero un número. Aquí se requiere de las banderas. Las banderas normalmente se utilizan para booleanos. Entonces aquí nos dice que si la mientras la bandera, bueno, que si la bandera es igual a falso, entonces nos dice que el puntero actual al nodo es igual a un nuevo nodo, donde se crea el nodo, y el actual es igual a las listas. El while lo utilizamos para decir que si el actual es diferente a nulo y actual apunta a nuestro siguiente dato y es menor o igual al número, entonces decimos si el actual dato, que si el actual apunta al dato y este es igual al número, entonces la bandera se alza y se convierte en verdadero. Entonces pasa el actual pasa a ser nuestro siguiente, que es el número que le sigue. Aquí decimos que si la bandera es igual a verdadero, entonces vamos a decir que el número X aquí sí ha sido encontrado en la lista. Si no ha sido encontrado en la lista, entonces va a ejecutarse en esta parte donde nos va a decir que el dicho número no ha sido encontrado en la lista. Entonces, como podrán ver en la parte del while, es precisamente para saber si ese número que ingresamos lo busca y corrobore si lo tenemos o no lo tenemos en la lista. Como penúltima función tenemos para eliminar el nodo, tenemos requerimos de un puntero a la lista y de un entero. Entonces aquí decimos que si la lista es diferente a nulo, entonces se ejecuta esta parte donde el nodo la puntera al nodo es el auxiliar borrar, ya que no podemos eliminar un número así como así, sino tiene que pasar a un auxiliar para que de ese auxiliar entonces el nodo se dirija al siguiente número. Entonces ya que el número que deseamos eliminar puede eliminarse, entonces esa es la función que requiere. Entonces aquí como podrán ver dice que para cuando se quiera eliminar el primer elemento se va a aplicar este if, para que dice que el auxiliar borrar pues, es igual a nulo, y nos va a mandar un mensaje a pantalla donde nos dice que el número no ha sido encontrado. Y acá dice que para cuando el elemento está en la lista, entonces nos va a mandar entonces va a aplicar este código donde dice que el anterior que apunta al siguiente es igual al auxiliar que se va a borrar y que apunta al siguiente. Entonces ya que se efectuó esta línea, entonces ahora sí pasa a eliminar el número auxiliar que se va a borrar. Y por último, el más cortito, el más fácil, es para eliminar todos los números de la lista o los elementos. Entonces tenemos que para eliminar listas se necesita de un puntero a la lista y de un entero para conocer las posiciones. Entonces requerimos de un puntero auxiliar nodo que es igual a la lista. El número es igual a la auxiliar que apunta al dato, la lista que es el auxiliar que apunta al siguiente. Entonces ya que
ya que efectuó toda esta parte, entonces ahora sí procede a eliminar, como les decía. Primero tiene que apuntar el nodo a la lista, y entonces apunta ahora sí que a un número o un dato, y de ahí pasa a la lista, donde se convierte como auxiliar apuntando al siguiente número. Entonces ya que apuntó al siguiente número, entonces ahora sí pasamos a eliminar. Entonces ya que se explicó lo que fue el código, entonces vamos a proceder a correr el programa para corroborar que no hay errores y podamos checarlo de una mejor manera. Como podrán ver, aquí nos pide las opciones que ya habíamos ingresado al inicio, donde dice que la opción 1 es para ingresar un número a la lista, número 2 mostrarlos, 3 buscar, 4 eliminar un número X de la lista, 5 eliminar todos los elementos y o 6. Entonces vamos a poner la opción 1 y nos pide que ingresemos un número, va a ser un número al azar. De nuevo una opción, vamos a aplicar el 9. Opción 1 vamos a poner el 0. Opción 1 3. Opción 1 6. Ahora aquí también podemos aplicar en ingresar números negativos, podemos aplicar el número -2. Vamos a poner el -8. Vamos a poner el -5. Perdón, opción 1 -5. Y vamos un número más. Ahora podemos poner números que ya se repitieron, por ejemplo el 0. Entonces ya ingresamos n cantidad de números a nuestra lista. Ahora vamos a mostrarlos con la opción 2. Como podrán ver, los ordena de menor a mayor. Tenemos -8, -5, -2. Tenemos repetidos el 0. Tenemos el 3, el 5, el 6 y el 9. Entonces ahora que queremos borrar un número de la lista que tenemos, pero si queremos podemos ingresar a la opción 3 primero, más que nada, para buscar un número en la lista. Queremos buscar el 0. Nos dice que el número 0 sí se encuentra en la lista. Ahora si queremos buscar el número 56, por ejemplo, nos dice que no ha sido encontrado en la lista. Entonces, si queremos ahora ya eliminar un número, por ejemplo, vamos a la opción 4, un número X. Si recuerdan, tenemos dos ceros, entonces vamos a ponerle 0, a ver qué nos dice. Ya dice que presionamos la siguiente tecla. Entonces, si mostramos los números, que es la opción 2, vemos que se eliminó un 0 y no los dos. Entonces, como les decía, aquí si eliminamos un número podemos eliminar un número cualquiera, no es necesario seguir un orden. Aquí ya eliminé 3 números, vamos a mostrar los números y si, como pueden observar, ya tenemos el -6, el -5, -2, 0, 3, 6 y 9. Entonces, por último vamos a aplicar la quinta opción, que es para eliminar todos los números.
Bueno, creo que sufrió una pequeña falla. Vamos a compilarlo de nuevo. Entonces vamos a agregar rápidamente, aunque sea dos números. Entonces mostramos los datos, tenemos el 4 y el 5, vamos a eliminar todos con la opción número 5. Aquí nos aparecen los datos que teníamos, y como les decía, están apuntando al siguiente con nuestra flechita, y esta más era como que en la parte gráfica, o sea, no tenía gran relevancia. Y bueno, posteriormente pues ya, si queremos mostrar para asegurarnos que no haya nada, veamos que no hay nada. Posteriormente pues ya para finalizar salimos. Y bueno, eso es todo. Cualquier duda, pues ahí aquí tienen el código. Relativamente está algo sencillo, aunque sí tiene su grado de dificultad lo que son listas. Así es que pues, nos vemos hasta la próxima. Pronto les estaremos explicando sobre lo que son colas, o de hecho ya también lo podemos encontrar, el tema de colas en YouTube. Eso es todo, compañeros, así es que nos vemos hasta la próxima y mucha suerte y buen día.